Hola, ¿cómo estás, Muy Gabriela? bien, Arias muy bien. Uriburu, ¿cómo te va? Muy bien, ¿Bien? sí, muy Bueno, bien. bienvenida. Bueno, muchas gracias. Qué bárbaro. Hace mucho que estoy esperando entrevistarte. Sí, sí, ha sido el camino al Tíbet. Sí, es cierto, pero porque vos estás por publicar otro libro. Sí, ¿Qué fue un pasa con año, el fue un libro? año que sí, estamos digamos, en revisión muy, muy minuciosa, porque es un tema muy fuerte que es víctima-victimario. Espectacular. Justo tengo algo preparado para preguntarte en esa Ah, línea. sí. Mira. Entonces es un temón que lo íbamos a sacar, digamos, el libro tenía fecha para marzo, después pasó fecha para agosto, pasó fecha para octubre, porque todavía seguimos revisando los capítulos. Claro. Bueno, será ocasión para volver a Así que en conversar con marzo, vos. si Dios quiere, el año que viene, estará el libro ya en las calles. Sí, esperemos que sí. Sí, porque además estoy ahora, tengo que iniciar mi próximo libro que es sobre la intuición. Así que Uy, qué maravilla esos temas. Bueno, pero yo, teniendo en cuenta que el público se renueva, como dice Mirta, me gustaría que nos cuentes así en un minuto tu historia personal y por qué, digamos, te conocemos tanto, Gaby. bueno, yo viajé en el año 89 a reencontrarme con mi papá porque mis padres se separaron cuando yo tenía 11 años. Fue una separación muy compleja para nosotros como hijos, que bueno, que yo ya diciéndoles esto, estoy diciéndoles también que esa historia mía personal con mis padres me ayudó muchísimo a la siguiente que yo iba a vivir como mamá. Me fueron alumbrando, ¿no? Entonces tuvimos muchos años de mucha confrontación entre papá y mamá y eso nos dificultó muchísimo a nosotros. Entonces hubo una etapa que yo dejé de verlo a papá Ah, mira. para acompañar el dolor de mi mamá. ¿Eso fue una Y decisión tuya o fue impulsado por alguno de los padres en particular? ¿Vos cómo lo viviste vos? yo lo viví como una decisión mía, Ujú. sí. Mi mamá estaba muy mal y esto generalmente es lo que pasa cuando le pasa a los hijos. Y bueno, después yo fui entendiendo con todo mi camino espiritual y personal, ¿no? Porque tomé esas decisiones y en realidad hubo un momento que me dediqué a mamá y hubo otro momento que me dediqué a Claro. papá, Que fue ¿eh? cuando fuiste a Que fue cuando Guatemala. fui a Guatemala. Claro. Eh, la decisión de tomar el corazón de mi mamá y en algún lugar cargar con su dolor en ese momento fue para mí como pedirle que no se muriera. Wow. ¿Eh? Y, y esto le pasa, digamos, imagínate que después, además, ahora que estamos haciendo esta revisión, después abro una fundación donde trabajo con el tema de chicos a través de los problemas de de hijos que tienen con sus papás. Claro. Este, entonces, bueno, cuando en mi adolescencia entro a tener muchas dificultades de encontrarme con mi propia identidad y de ir hacia donde yo quería, Mm. realmente pasé una adolescencia terrible. Eh, la psicóloga con la que estuve, ella primero me dijo, no estás siendo vos, tenés que reencontrarte con quién sos. Y ella fue la que me sugirió que era casi urgente que volviera a tener vínculo con papá. Claro. Así que con todo eso viajé a Guatemala y me quedé con papá en Guatemala. Me quedé unos años, empecé a estudiar ciencias de la comunicación porque Qué loco. mi gran, sí, mi gran talento es la comunicación. ¿Te recibiste? ¿Terminaste esos No, no, estudios? no, porque lo conocí a Imad, el padre de los Ujú. chicos. Imad, un Claro. hombre jordano de origen jordano que vivía en Guatemala. Bueno, conocí a Imad, decidimos casarnos, yo con toda la idea, viste, la ilusión de que, bueno, me encontré con un hombre de otra cultura. Yo también tengo esto, porque hay gente que en la Argentina me dice, ¿cómo se te ocurrió casarte con un árabe? Y yo no tengo en mí esta diferencia con la Mm. cultura. Claro. Realmente nací siendo ciudadana del mundo, porque además, digamos, padres argentinos. Yo nací en Brasil porque papá Ah, cumplía funciones diplomáticas en Brasil. claro, mira. Y fui mamá en Guatemala, o sea, Claro. imagínate, ¿no? Entonces, entonces, bueno, lo conocí a Imá, decidimos casarnos, tuvimos 3 hijos en Guatemala.
Papá ya se retiró de la carrera diplomática y bueno, iba a visitarnos. Y bueno, lo que siempre va pasando digamos, esto de estar conviviendo con las culturas, bueno, nos fue muy difícil, que eso nos llevó a un proceso de divorcio. En el proceso de divorcio, Imad se va con los chicos, desaparece con los chicos, con los tres. Karim tenía en ese momento 5 años, Sahira iba a cumplir 4 y el más chiquito, Sharif, tenía 1 año y 8 meses. Y en el horror de la desaparición y de abogados y de, bueno, todo un berenjenal tremendo, una tragedia tremenda, ahí fue cuando yo le dije a mi abogado que ya más o menos teniendo el panorama que teníamos a nivel jurídico, que los chicos estaban desaparecidos, que nada nos abría un camino. Le pedí que saliéramos a los medios de prensa porque íbamos a necesitar del Estado argentino, claro, y del Estado guatemalteco para poder primero encontrarlos y después ver qué hacíamos. ¿No sabías directamente dónde estaban? No, no sabíamos. No, durante 3 meses no supimos. Y bueno, ahí fue cuando salimos a los medios de prensa y bueno, y ahí empezó todo un camino que, bueno, tiene 3 libros. Uh-huh. Ayuda, quiero a mis hijos, Jordania, la travesía y Después de todo. Una historia que, bueno, me descubrió a mí toda una problemática mundial. Fui una descubridora de esto en la Argentina. En la Argentina no tenía idea de estas historias. Estas historias de chicos que son llevados por alguno de sus padres. Esto en Europa ocurría ya hace millones de años con millones de casos entre Asia, entre europeos, entre Europa y Estados Unidos. Así que entré a formar parte de una complejidad muy grande que los estados no estaban resolviendo, que no se estaba hablando esto de la mixtura de culturas a través de estos matrimonios multiculturales. Lo cual vi una gran irresponsabilidad del mundo frente a esto, porque no hay amparo de derecho. Y además, otra cosa que descubrí es que todo el mundo estaba posicionado en la defensa de la madre o en la defensa del padre, pero nadie estaba cuidando, defendiendo y protegiendo a los niños, lo cual me convertía en una mamá que llevó a cabo una tarea que fue de poner en supremacía o en acción los derechos de los niños en estas circunstancias. ¿Esto cómo te nació? Porque, digamos... Bueno, con mi historia de vida. Claro. Yo uní a la hija de Juancho y Manena, que se une a la madre de Karim, Sahira y Sharif. Esto yo lo digo mucho en mis conferencias, que juntas hicieron digamos, la composición perfecta, porque yo tenía el asesoramiento de la hija, de lo que esta madre tenía que hacer. Sí. Entonces rescaté, digamos, puse en valor el lugar de los hijos, siendo yo la madre. Esto es maravilloso, ¿no? Porque en algún punto, Gaby, yo creo que muchos, digamos, en general uno rescata y admira mucho lo que vos tuviste que pasar en tu historia personal. Pero me parece que la perla de esto, y es la gran lección que nos dejás, sobre todo a madres y padres, es la supremacía del niño. Que en el sentido común esto no está tan instalado. Me parece que cada vez más puede ser, pero... No, todavía no. Pero claro, en términos generales... Porque todavía el adulto, todavía el adulto cree que el chico le pertenece. Sí. Como le pertenece el país, por ejemplo. Como te pertenece el auto. Todavía, muy adentro, todavía el niño sigue siendo objeto. Exacto. Entonces, bueno, hasta que esto vaya, yo creo que siguen ocurriendo muchas cosas en la familia, ¿no? Para que nosotros empecemos a darnos cuenta que el niño no es objeto, que el niño es una suma de, como dice la Gestal, es más que mamá y papá. Pero bueno, para llegar ahí tiene que conjugarse algo dentro tuyo. Por eso, bueno, también incursioné en las constelaciones familiares, porque con el método fui encontrando esta unión entre lo pasado y lo presente, entre lo que había ocurrido en la historia de los abuelos, bisabuelos, porque
todo lo que ocurrió en nuestra historia familiar, está ocurriendo en el presente si no está resuelto, si no está en paz. Ese concepto de la física cuántica quisiera que lo reiteres y expliques brevemente qué son las constelaciones familiares y en qué punto, o sea, por qué a vos en particular ese método, digamos, te sirvió tanto o te Bueno, sirve. porque llegó una prima mía salteña, apenas había ocurrido la desaparición de los chicos o que el padre No, yo creo que en ese momento ya sabíamos que estaban en Jordania. Y entonces se toma un avión de Salta, toda mi familia es salteña, toda mi familia, y la de mamá jujeña, o sea, jujeña, salteña, salteña. O sea, todo el norte. Noroeste. Sí. Y entonces ella se toma un avión, toca el timbre, se sienta en un sillón, parecíamos, ¿no? La imagen es brutal para mí, además cada vez que la cuento, siento que ella entra al aeropuerto, se toma un avión, ¿no? Se toma el avión, con llega, un objetivo preciso. Preciso. Y me cuenta la historia de nuestra abuela paterna, es decir, la mamá de mi papá. Y hoy lo puedo decir así porque papá me pidió por favor que mientras él estuviera vivo no hablara de la historia, porque bueno, esto también pasa, que hay historias que se viven en nuestras familias que no se cuentan por vergüenza, por dolor. Por dolor, exacto. Y entonces es muy importante traerlas a la luz, porque si no, en las generaciones vivas se viven las historias que no están resueltas. Entonces, cuando ella me cuenta que nuestra abuela paterna, en pleno divorcio, le sacan a los chicos, y yo ahí pensé, enseguida vi mi papá Karim. Claro. Y fue brutal para mí. Entonces, lo primero que sentí en ese momento, yo no empecé con las constelaciones en ese momento. Necesité un tiempo para llegar a las constelaciones, que fue en el 2006. Yo te estoy hablando en 1999. Y yo todo ese tiempo sentí que yo tenía que reivindicar el lugar de madre y el de mujer. Primero fue el de mamá, ¿no? Y entonces era reivindicar qué significa, qué es ser madre, qué es la maternidad. Y no es una maternidad que se apropia a los chicos y los vuelve a traer al útero, sino que es una maternidad que recompone una situación, que abraza a los hijos más allá del dolor, pero no les habla del dolor. Eso es muy lo complicado. puse un poco en esta semana, que justo es el mes de la madre, entonces me invitaron a dar charlas y entonces hablo de esto que fui aprendiendo en una maternidad que no llevaba mis heridas a ese lugar, sino que me ocupaba de las mías en un ámbito terapéutico, y con ellos era volver a que se vincularan con todo lo que ellos necesitaban, que era la fuerza, la abundancia, la vida, porque la madre es la que te vincula con tu propia vida cuando empieza a darte de mamar, bueno, ni decirte en el momento del nacimiento, pero sí. Bueno, todo eso lo fui haciendo no conscientemente, era algo que me brotaba, hasta que mi hermana Marcela, mi hermana mayor, me dice que ella fue mi gran mentora, porque ella fue diciéndome, bueno, hay que hacer flores de Bach, hay que ir haciendo esto, todo para que el camino de sanación o de curación o de tan solo entrar a la herida con mucha compasión, una herida que está atravesada, ¿no? Toda atravesada, me tenía toda atravesada. Entonces había que entrar con mucha compasión, con remedios del alma. Esto no se podía sanar o entrar con una mecha o con algo que porque generalmente la medicina lo que te dice, los médicos lo que te dicen es, bueno, hay que darle tranquilizante, hay que darle y eso lo que te va haciendo es te va adormeciendo porque aislando de lo claro, que tenés primero que tenés que enfrentar. morir. O sea, hay cosas que no podés evitar, tenés que morir, porque hay una vida que ya fue, y que nosotros como familia no vamos a volver a ser la que éramos. Esto es lo que yo le digo siempre a los papás que vienen a pedir consulta, y entonces le digo, bueno, lo primero que hay que reconocer es que la familia que eran ya no va a ser más, y que fue atravesada por una circunstancia, y que a partir de hoy se tiene que configurar otra, y que cada día se va a ir configurando de forma diferente según cómo van resolviendo todas las intrincaciones, las implicancias que están habiendo. Entonces, bueno, como te decía, en el 2006 me llama mi hermana Marcela y me dice, mira, se está separando mi hija, o sea, mi sobrina Francisca, con su pareja o su marido argentino. Vivían en Los Ángeles,
Y en plena discusión de la separación, él dice, yo me voy a quedar con la nena que tenía. Entonces ella dijo, está siguiendo. Otra vez se repite, sí. Entonces ella se tomó un avión, se fue 3 meses, ella tenía toda la instrucción de la historia familiar. Entonces llegó a ser de mediadora, o sea, aplicó todo lo que fuimos aprendiendo nosotros en esos años. Y me dijo, cuando vuelva, vamos a ir a hacer constelación familiar, porque esto está repitiéndose generación en generación. Y bueno, ahí fuimos y ahí fue para mí un camino de ida, porque encontré en el método que fue modificándose y tuve la oportunidad de estar con Bert Hellinger la última vez que estuvo en la Argentina, y él mismo habló de las nuevas constelaciones familiares. Y como le cuesta mucho a la Argentina, porque hablábamos antes del programa, es que los consteladores que están con la tradición anterior están como confrontados con esta nueva, que se llaman los movimientos del espíritu, que ya no vas a constelar lo que pasó con tu abuela, sino que vas a constelar el enojo, vas a constelar la ira, vas a constelar la falta de dinero. Y ahí aparece que claro, van mucho más unidas a lo que está sucediendo con la física cuántica, ¿no? Y nos saca un poco de la anécdota también, digamos, porque en algún punto es hasta folclórico atarse, bueno, porque a mi abuela le pasó, no, entonces... Lo que dicen es que... lo que dicen, porque claro, Bert Hellinger fue abriéndose al método y cómo el método le fue diciendo a él hacia dónde, porque dicen que el curiosear o entrar en la implicancia del abuelo y del bisabuelo trae mucho dolor, más dolor al sistema, más enfermedad. Entonces es decirle al abuelo, bueno, ya está, te veo, ya tan solo ver y honrar esa historia. Mi hija, para que la gente lo entienda, en mi sistema familiar, que mi abuelo paterno y mi abuela paterna, es decir, los padres de mi papá, en una constelación se volvieran a ver y se dijeran lo que se dijeron en los representantes, fue todo. Fue la reconciliación. Fue sanar. Entonces esa reconciliación, esa reconciliación se conforma en mí. Entonces yo puedo mirarlo al padre de nuestros hijos, mira, no digo de mis hijos, de nuestros hijos, y decirles, ya está. Ya no hay ningún precio más que pagar. Ya está todo pago, ¿no? Entonces, de a partir de ahí poder mirar a nuestros hijos y que ellos puedan mirar a la vida. Entonces, esta configuración que yo te digo, hay que ir haciéndola en todos los procesos que ellos van viviendo, que te van mostrando. Y bueno, mirar a la vida, ¿no? O miro al pasado o miro a la vida. Ahora, si tengo con el ojo izquierdo miro a la vida y con el ojo derecho miro a la derecha, bueno, eso ya te está diciendo la partición, la esquizofrenia, la neurosis que uno va teniendo porque no está ni en un lugar ni en el otro. Entonces, bueno, igual todo como va sucediendo, gente, es perfecto. Sí, claro, no es que cómo debería ser. Ay, pero esa es una frase que a veces... es un poco una frase hecha también. No. Bueno, realmente es levantarte con todos tus miedos y decir, bueno, todo como está haciendo es perfecto porque los miedos me van a llevar hacia un nuevo movimiento. Estoy enojada también, ¿no? Es parte yo lo estoy leyendo mucho a Jeff Foster. Ayer escribió escribió sobre las angustias, y decía, son todas emociones sagradas, porque todas vienen, la angustia viene a decirte algo. El dolor viene a decirte algo. Ahora, el tema es qué hago yo con eso. Si tomo esa información o simplemente hago que ellos me habiten a mí y me convierta en una persona enojosa, una persona angustiante, ¿no? Pero todo tiene un propósito, tiene un para qué, no un por qué. ¿Por qué me pasa a mí? El por qué es la víctima, ¿no? Y el para qué es, bueno, yo con esto algo voy a hacer. Algo me está pidiendo que haga. Es como cuando vos tenés hambre. ¿Y qué haces? ¿Apagás el hambre o apagás? ¿Le das de comer o lo dejás pasar y después eso trae otras más consecuencias? Hambre, ¿no? Sí, otro tipo de malestares. No, quería rescatar esta cuestión tan alentadora que es que cuando nosotros resolvemos cosas, nuestros hijos
en algún Sí. punto van a tener una vida más aliviada, al menos en ese aspecto. Por ahí ellos tendrán que... Menos mal, porque imagínate Karim, Claro, Zahir y bueno, pero Sharif, que tal cual, son niños, ya no son ya son niños. adultos. Adultos multiculturales, que tienen que ir hacia una conformación y todavía tienen que estar mirando a ver qué pasó con la historia de su... No, es mucho. Vos O los sea, ves a ellos caminando más livianos por la sí, vida. sí, sí. Sí, pudiendo Fantástico, hacer otros sí, movimientos. tal cual. Ojo, y también haciendo los movimientos que ellos consideran que tienen que hacer y que, como yo les digo, bueno, tendrás que aprender haciendo ese movimiento. Sí, sí, ¿Entendés? sí, sí, sí. No quitarle, no Y hacérsela después fácil. otra de las cosas Pensar que la vida. muy importantes para mí en este momento es que todo lo que yo mueva hacia mi propia vida va a ser inspirador, especialmente, por ejemplo, para Sahira. Entonces, Ujú. todo lo que yo hace, digamos, después de que me separé de mi última pareja, que fue para mí, porque tuve 2 años con muertes completas, ¿no? Se murió mi Mm, papá, que muy fue fuerte. vital para Sí, mí sí, porque él me sí. mostró en su muerte cosas. Después Mm. a las semanas se muere así también mi perro, el perro que había adoptado de la calle, así. No, Sí, sí. pobre. Y a los meses mi pareja. Entonces Te separás o me no se separo. muere, claro. Bueno, pero es una muerte. Sí, cierto. No es que Cierto. la muerte, todo Estamos muy traspaso. encasillados con las muertes físicas, No, no, pero la muerte hay simbólica o hay emocional, muertes que yo te sí. puedo hablar de millones, ¿eh? Ya lo creo, ya lo creo. Entonces, bueno, ahí empiezo yo en una carrera de transmutación, porque empecé a ver muchas cosas que había que sanar, transmutar de mí y de mi lugar como mujer. Y bueno, yo siempre digo, ¿no? Estoy en estos 2 años de una labor interior y de una transmutación que yo a veces digo, Dios mío, mirá a dónde me estoy finalmente parando, Sí, ¿no? y es fantástico porque además, digamos, vos pasaste mucho tiempo en el medio de una tragedia de la cual fuiste saliendo como un ave fénix y uno diría, esta chica ya está, o sea, ahora es solo dar y no, No, es te sigue, constante. seguís evolucionando y No, porque encontrando nuevos además escenarios. exacto, porque esto es como una espiral, no paras nunca y es cada vez más y más profundo y bueno, y también esto hay una decisión propia personal de pararme como adulta responsable. No es lo que me pasó, sino es lo que hice con ello y hoy lo que yo decido ser. Y esto para mí fue vital. ¿Eso Entonces, tú lo tuviste que ir decidiendo varias veces o fue en un momento fundacional y a partir de ahí eh, está buena la pregunta. Hay una decisión principal y después son decisiones. acordes para ¿Por qué? Porque sostenerlo? tus músculos sienten y tienen la vibración o el sentir del antes, no de lo nuevo. Tal cual. Entonces, nosotros somos primeramente Cuerpo. cuerpo. Y esto es lo que menos se hace, y esto es esto es lo que más estoy trabajando este año, que es desde lo corporal a sentir a este lugar del propio sostén, del empoderamiento propio. Porque no es lo que el otro me da, sino lo que yo soy. Y para ser, realmente tenés que soltar, tenés que finalizar con millones de frustraciones que están escondidas muy adentro. Iras, Mm. lágrimas no vertidas. Gaby, cuando vos hablas de soltar y de lo que me da el otro, a mí me aparece mucho una palabra que ya te la había planteado antes como posibilidad para traer acá, que es el apego. Yo creo que no hay rol más proclive al apego que el rol de madre y que vos lo viste muy frustrado en tu propia trayectoria. ¿Cómo resolviste esto? Porque vos por ahí decís, yo igual estuve con mis hijos. Ahora, Y ¿esto no sí, te pero pone en una maternidad un poco idealizada no, también? no, porque hay padres y madres que están con los hijos y no están. Muchos, de hecho. Es el O sea, reclamo, creo, frecuente de los no sé, hijos pero también. yo he visto, y bueno, y he visto esto, y sin embargo, yo no estuve materialmente, pero estuve, y esto lo ves cuando nos ves juntos. No, nosotros no hay esto de que mamá no estuvo. ¿Ellos te lo dicen?
tus hijos? ¿Qué? ¿O te lo No, manifiestan? no. No. Mm. ¿Y cómo convivís con eso de no haber podido hacerles un ruedo del pantalón? No convivo con eso más. Acepto todo como fue. ¿Aceptar qué es perdonar? Mucho más que eso. Porque hay una cuestión de destino que es más grande que vos. Vos no podés ser más que el destino. ¿No es resignación? No sos más que la vida. Sos parte de la vida. Y cuando vos te das cuenta de eso y sabés que en el destino hay un propósito, entonces fluís y sos parte activa, promotora. Entonces te convertís en una persona resiliente, de paz, amorosa, frente al destino. Ahora, el destino no es determinista. Vos viniste acá para esto. No es que es determinista. El destino viene a cumplir una función para vos. Y cuando vos te abrís a eso tal cual es, sentís que también sos parte de eso. No es que el destino te lo impone. Uno se siente que te lo impone porque el destino te está pidiendo que te desasnes de tu ego y de tus quereres y de tus deseos primordiales. Y entonces yo. Y en realidad lo que más ha enfermado a la humanidad fue el narcisismo, el yo. Yo quiero, yo debo, ya voy. Todo es yo. Y hay algo mucho más grande. Muchísimo mal. A mí se me manifestó, se me manifestó el 2001 con las Torres Gemelas, se me manifestó sí. con la eclosión de la economía argentina, se me manifestó con la guerra de Irak. Habían eventos mucho más grandes que nosotros 5, sí. que me decían, tu labor es mucho más que ser la mamá de Karim, Sahira y Sharif. Como tu historia la sabe el mundo, tenés que ir hacia esa madre multicultural, a hacer un trabajo de paz realmente. Ahí me di cuenta que tenía que pegar un salto yo como mamá y empezar a construir un puente que en la Argentina ni se vislumbra, el puente que se hizo entre Oriente y Occidente con la historia, porque nosotros no tenemos todavía conciencia de lo que pasa multiculturalmente en el mundo, esta confrontación entre Oriente y Occidente. No la vivimos en el día a día. No la vivimos. Sí, no tenemos idea. Entonces, pero bueno, por alguna razón que todavía no sé, porque esta historia ocurre en la Argentina y muchas veces he pensado irme a Europa porque sería el alimento diario para muchas familias. ¿No te tienta irte? No, porque por el momento no, porque siento que mi lugar está acá. ¿Y tus hijos están cerca ahí? ¿Los tendrías? Porque sí, bueno, igual los chicos hoy los chicos me piden que me instale en Jordania, o sea, ¿Lo ves como escenario posible? No por el momento. No, lo que yo les digo es ir y venir y por ahí estar un tiempo allá, volver, no sé cómo va a ser. Pero, a ver. Qué loco, ¿qué harías en Jordania? Digo, no sé. Pero no es el escenario hoy día. O sea, esto es otra cosa muy importante. Cuando uno se ubica en el propósito que cada uno tiene, no va hacia los propósitos de otros, incluidos los hijos, ¿entendés? Porque uno está llevando a cabo el propósito. Entonces, lo importante es el respeto también si yo llevo adelante lo que yo siento por el momento. Yo te estoy hablando de hoy, por ahí. En marzo me ves que me fui y que me quedé sin comercios. No sé, ¿entendés? Sí. La vida es eso, justamente. Yo me voy moviendo según la configuración que van teniendo los chicos, que no sé si en la palabra de Karim que yo me quede en Jordania es la palabra de un deseo que no es solo de él, pero bueno, digamos, estoy compartiendo algo muy íntimo que nadie puede decir nada, les aviso, porque la gente cuando empezás a decir algo, ay, pero yo me iría, no, porque hay que tener mucho cuidado en meterse en la configuración de algo tan delicado, porque la historia personal, la historia individual y la historia, digamos, de esta familia es algo que se va configurando y que tiene que ser delicado por lo que conforma Oriente y Occidente, ¿entendés? Entonces, esta conciencia que yo estoy teniendo, yo no la tenía al principio, porque tal vez no la tenía que tener, pero ahora que, como te digo, me estoy parada en un adulto responsable,
en donde estoy llevando una tarea que es muy importante para mí y para mi propósito que tiene que ver con los niños. Bueno, A mí lo que me llama la atención, y te quiero volver a esto, es esto de la misión. ¿En qué lugar te lo pregunto? Porque también hay un imaginario cristiano principalmente, o al menos es el que yo conozco, que sitúa a la persona demasiado en servicio del otro o adorando a un Dios es un y servicio a la humanidad. olvidándose. No, pero No, olvidándose a sí bueno, mismo, en ese entonces no lugar. sirve. Entonces no sirve. Bueno, pero es una buena anestesia. Yo salgo a los barrios pobres a ayudar y Pero yo al vuelvo a espejo no me casa, lo ¿y a aguanto. casa qué pasó? Y en casa. Claro. Toda misión empieza con Es el los síndrome del nuestros. Salvador, lo habrás escuchado hablar, ¿no? Bueno, Esta cosa de pero mira cómo yo estamos. sí puedo. Bueno, ahí está. Pero digo, esta incapacidad de mirarnos nosotros al espejo y hacernos No, cargo pero de bueno, nuestra... siempre es mucho más fácil que me rescate el otro en el rescate que yo le hago a rescatarme y resolver en la propia historia. Igual de todas maneras yo creo que todas esas conformaciones van a ir, se están cayendo porque cuando vos vas a la historia del Salvador, voy a salvarte, algo va a pasar con eso que te va a obligar a vos a volver a casa a hacer Un trabajo. un trabajo. Ya no es por cómo está decidida la vida a que ya no es más para mí así. Porque me pasa a mí que cuando, por ejemplo, ¿no? Viene alguien a consultarme sobre su historia personal. Y yo tengo que tener la quietud suficiente para saber si esa persona está abierta a lo que yo vengo a decirle o quiere escuchar lo que ella quiere o él quiere escuchar. Wow. Entonces yo brindo un panorama y le digo, lo que pasa es que no sé si estás disponible, vos tenés que tomar una decisión. Y lo que decidas va a estar perfecto. Bueno, eso igual es un aliento. O sea, lo que decidas está perfecto porque la vida se encarga igual de volver a... La vida se va a encargar siempre. Siempre. No Por hay eso es que cómo. por eso es que cuando uno sale, o sea, la vida te va a te va a sacar siempre de tu estado de comodidad, porque vos tenés que saber que tenés un Ujú. ego que es sumamente goloso y que siempre va a querer que estés en la hamaca paraguaya comiendo en el kiosco del 24 horas, que es dame esto, dame esto, dame esto, Sí. dame esto, dame esto. El kiosco de 24 horas, qué Claro, que buena es figura. 24 horas. Todo el tiempo te dice que vayas a comprar lo que... Y bueno, sí, imagínate si lo estás haciendo todo el tiempo, el pibe no para. Le dice, bueno, me está escuchando, Sí, sí. me está llevando acá, o sea, le pedís Hawái, va a Hawái, le pedís la palmera, te va a la palmera, le pedís, o sea, ¿entendés? Sí, sí. Nos ha pasado que bueno, uno se siente víctima hasta de los hijos. Pero en constelaciones hay un concepto que es superador a eso, que es el del depredador y del, ¿no? A ver, no es en constelaciones. La figura del víctima-victimario es una conformación de la violencia que vive en la humanidad desde el principio. Lo que yo voy a contar un poquito en el próximo libro que va a salir es, detrás del depredador hay víctimas. Y detrás de la víctima hay perpetradores. Por eso se encuentran la víctima y el victimario. Es una pareja psíquica que vive dentro nuestro. Claro. No es que yo soy la víctima y el perpetrador es el otro. El perpetrador está reflejando la violencia que yo tengo adentro. Sí. ¿Okay? Cuando yo... hay una energía que nosotros tenemos que es la agresión, ¿no? Nosotros tenemos... Nosotros para nacer necesitamos de la agresión. Cierto. Para pararnos necesitas agresión, o sea, necesitas fuerza, porque los músculos tienen que tensarse para poder pararse, no podés estar flojito. Para hacer determinado movimiento necesitas de cierta fuerza, de cierta agresión. Dahlke, que lo leí muchísimo, que es uno de los autores de La enfermedad como camino, un médico alemán, que les recomiendo que lean todos los libros de ese señor, le dedica uno a la agresión y le dice, cuando vos no tomás tu agresión, tu anger, como dicen en inglés,
vos te convertís en una persona violenta o recibís violencia, porque no te haces parte de tu anger, de tu fuerza. No la reconoces, ¿no? Sí, sí. O sea, No, viste que hay momentos que decís, quisiera pegar un grito, andá y pegalo, pero si vos no lo pegás, sí. esa fuerza contenida dentro se va a convertir en algo que va a explotar en tu casa, en un plato que se va a romper, o sea, ¿entendés? Lo que nosotros nunca queremos es que pasen esas cosas. Y es lo mejor que nos puede pasar. Porque la fuerza es lo que nos invita a la vida. Ahora, volvamos. Si vos vos no tomás a la fuerza y esa fuerza empieza a contenerse, como dice Jung, la llevas al inconsciente, se empieza a convertir en un perpetrador que por dentro va a buscar alguna situación de perpetración. Además, yo todavía no lo abrí a las constelaciones, al sistémico. Estamos hablando de lo individual psíquicamente. Dentro de nosotros hay un perpetrador y dentro de nosotros hay una víctima. Es una pareja. Si esto vos no lo tenés asumido y lo ves y nada, todo lo que vayas a vivir en tus vínculos va a tener víctima y victimario. Ahora, si en tu sistema familiar hubo perpetradores y vos te vas a convertir en una víctima porque necesita el perpetrador encontrarse con la víctima para reconciliar y poder morir, estar en paz. ¿Cómo se logra eso? Reconciliarse y estar en paz. Es todo un camino. Pero es posible Te resolverla dentro de uno. Te voy a contar la historia de una bisabuela paterna de mi familia, salteña, una mujer increíble, increíble. Ella fue la creadora del Hospital Salta, o sea, imagínate qué mujeres, ¿no? Vienen de las dos ramas, vienen femeninos así, súper potentes. ¿No? Además la ves y son personas, eran mujeres re polentosas, mujeres pero que en su lugar, imagínate, estoy hablando hace millones de años. Claro, ¿no? porque no olvidemos eso. Y ella estaba sentada era muy común en esa época irse a tomar el té al Hotel Salta, donde vos veías, toda la juventud salía a pasear con sus amigos, con sus, no se dicen novios, no se decían novias, pero bueno. Entonces, y todo pasaba a través de la plaza. Y esta mamá, esta señora, esta mujer maravillosa, ve a su hijo que iba en carruaje con su amigo, y en eso nos pasa otro carruaje con un señor con un revólver y ve que el disparo cae hacia el hijo y lo mata inmediatamente. Vio morir, vio cómo sucedía la perpetración en sus propios ojos. Cual hace que muera instantáneamente el hijo de ella. ¿Ella qué hizo? Ella fue a comulgar con el asesino a la cárcel. Yo siempre digo que ella a mí me evitó que yo me convirtiera en una perpetradora. O sea, que ella en esa común unión con el asesino de su hijo, porque además no iba a asesinar a él, lo iba a asesinar al amigo. Y cayó el chico. Sí. Entonces, el libro que viene ahora se lo dedico, digamos, se lo dedico a ella y al padre de nuestros hijos, porque aprendí en la perpetración el restablecimiento de un orden, donde la víctima y el victimario necesitan encontrarse y poder morir o estar en paz. Entonces esa paz se refleja en una fuerza inmensa. ¿Esa paz es la que te lleva a relacionarte con el padre de tus hijos de una forma pacífica? Claro, absolutamente. Sí. Claro, porque uno pero esto de no excluir, ¿no? También esto de la exclusión trae mucha violencia, mucha perpetración. Entonces, si yo no, esto de todos formamos parte es muy importante. ¿Y tus hijos tienen integrada hablando de exclusión y de inclusión, las dos culturas? ¿Vos lo percibís como que lo tienen? La tienen en su sangre. Ok, ¿reconocida? Sí, re reconocida.
súper hermoso. Ellos te dicen mitad Jordania, mitad Argentina, mitad latín, mitad musulmán. Ahora, ellos de todas formas no es que vienen y te A visitan. veces no hace falta. Sí, pero yo te pregunto desde el ego, Gaby, Está bien, porque está bien. digo, cualquier Está perfecto, persona está perfecto, preguntaría, pero ¿no te gustaría nosotros que, tenemos una elevación, nosotros pasamos por situaciones muy, muy difíciles, gente como para muy quedarse? dolorosa. Sí. Nosotros y yo hemos volado, hemos trascendido, estamos en una etapa de trascender. Y trascender, y ahora hay que poner toda esa química y toda esa potencia en vida, no en muerte, no en seguir sosteniendo algo que pasó. Bueno, tengo que ir a ver a la mamá porque no la vi, porque mi mamá no me cosió el pantalón. No, mamá cosió otras cosas. Mamá estuvo haciendo otras labores mucho mucho más fuertes. Yo le A mí me encantaría pedirle a la Argentina que podamos trascender historias y, y que podamos ubicarnos en lugares muy grandes. Europa ha pasado por 2 guerras, ha tenido el genocidio, hoy está teniendo Siria el genocidio. O sea, miremos historias donde familias han tenido que realmente morir. Completas, Sí. literalmente. Y para mí fueron muy inspiradores los niños que salieron del Holocausto. Son niños que no te dicen lo que les faltó, sino que miraron a la vida, ¿no? Como Víctor Frank. Entonces, yo traigo esa fuerza, ¿no? Esa ¿Y fuerza. qué haces acá en Argentina, Gaby? O sea, vos tenés una fundación, tenés un ámbito donde ofreces espacios para personas que hacen este proceso de conocimiento interno. O sea, es como que las dos patas, ¿no? Niños por un lado, pero por otro... De todo. Claro. Sí, tengo la fundación, tengo mi trabajo personal. Ahora abrí un espacio terapéutico porque con personas que se animan a ir encontrándose con sus potencialidades y sus posibilidades. Estoy muy unida a este trabajo con la mujer, porque estoy haciendo una labor enorme conmigo misma, entonces eso se ve. Y las mujeres, y estamos con los talleres tomando el libro de Pinco Lestés de Mujeres que corren con lobos, haciendo de cada cuento un talleres que está, pero revolucionando a las mujeres que van, porque yo siempre digo que vos vas a dar lo que vos estás haciendo con tu propia vida, ¿no? Claro. Entonces, si yo estoy en ese lugar de encontrarme, del empoderamiento propio, bueno, esto es decirle a la otra, ¿no? Es hacer un camino con la otra mujer donde ella también se encuentre con su propio empoderamiento. El poder tiene que ver tan solo con mirar tu historia y abrazarte frente a ella, duelar lo que tengas que duelar, hacer las tareas que tengas que hacer para después realmente con tu fuego interior hagas vida. Esto es empoderamiento. Fantástico, porque antes de ser madre, en algún momento lo decís vos en otra entrevista, que una mujer antes de ser madre es mujer, por eso puede ser madre. Es muy loco, porque estamos como muy enfocados, o por ahí en tu historia miramos mucho más tu rol de madre, y vos volvés siempre a lo mismo, mujer, o sea, persona, sí, y ahora estoy en el ser, ¿no? Sí, yo ojalá lo logre y le pido a cada persona que me ve, le digo, no me mires por lo que padecí, sino por lo que estoy viviendo, por lo que estoy haciendo hoy. Tal cual. Eso es para mí la prueba fundamental de que está resuelto todo para mí y que yo ya no soy referente frente a eso, sino referente frente a lo que yo soy hoy. Y esto para mí, que los chicos ellos tres puedan verlo desde los lugares donde han decidido vivir o por el momento, es fundamental. Es fundamental. Es realmente ver la posibilidad de que mamá está en este año. Este año ha sido un año muy fuerte para nosotros como familia porque Yarif se recibió y ya los tres son profesionales y están iniciando sus caminos como adultos. Esto también nos llama a nosotros a hacer ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, es esto, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y vuelvo a decirte algo muy importante.
todo lo que yo vaya haciendo con mi vida hoy va a estar iluminando la de ellos. Esto es indefectible. Claro. Maravilloso. Entonces, si cargo con culpas, si todavía en mis articulaciones tengo odios ocultos, dolores inmensos, noches fantasmagóricas, todo lo que uno puede tener que no se anima a hacer una labor con ello se va ocultando en nuestro cuerpo y bueno, después va saliendo. Y si no en nosotros, salen ellos. Claro, por supuesto. Uh-huh. Pero va saliendo en uno, ¿eh? Se va, sí. En la medida que uno va transitando la edad van apareciendo los dolores, y esos dolores nos hablan de cosas muy metidas, de emocionalidades muy metidas dentro de la articulación que necesitan respirar, ¿viste? Limpiarse, necesitan soltarse o van a seguir ahí hasta el final. Nos van a llevar. Gaby, para ir cerrando, te quiero preguntar la diferencia entre dos conceptos que creo que son muy fáciles de confundir, que es felicidad y bienestar. Viste que el bienestar, el otro día escuchaba esto, que la felicidad tiene más que ver con el ser y el bienestar tiene más que ver con los éxitos, con los logros. ¿Cómo lo ves yo no vos? coincido. No. Qué interesante, buenísimo. Bienestar. Uh-huh. ¿Cómo estoy conmigo? Bienestar. El bienestar tiene que ver para mí más con... La alegría es una parte. Una cosa es la felicidad, ¿no? Porque, digamos, acá entramos como a cosas muy, la etimología de la palabra, lo que dice cada palabra, ¿no? Para mí el bienestar nos lleva a un saber estar con uno mismo. La felicidad. El bienestar. El bienestar. Porque bien es estar, o sea, si vas dividiendo, está todo ahí. La alegría, la tristeza, son todos aspectos que vienen a transitar con nosotros momentos. Pero el bienestar es una condición, es una decisión de tu ser, de estar bien con vos mismo. Y estar bien es estar con vos. Claro, bueno, nosotros... ¿Qué decidís? ¿Estar con vos o estar sin vos? Y eso ahí viene el aspecto de la solitaria y de la soledad. Soledad es cuando estás solo de vos, no estás con vos. Entonces te llenas de gente, te llenas de trabajo, te llenas de dolor, te llenas de... ¿no? Le pedís a tus hijos que te miren, le pedís al trabajo que te mire, le pedís al vecino que te mire. Todo lo que te pasa es para que te miren, bueno y malo. Y cuando estás transitando la solitariedad, te digo que es el gran tema de mi vida, porque yo entré a la soledad y a la solitaria en una tragedia. A la fuerza, sí. Entonces, recién te puedo decir que hace 2 meses, me vas a preguntar qué es, bueno, y empecé a hacer trabajos profundos conmigo, con mi alma, que me era muy importante el encuentro con el otro, porque el otro me proveía de algo que yo no soporté nunca, que es la soledad. A pesar de que lo tengo re claro y todo, pero es algo que se me instala, como no, mis chicos están allá, yo estoy acá, bueno. También tiene que ver con esto que se finalizó una etapa a nivel familiar y dónde me voy a parar yo ahora como madre, ellos como hijos, con el padre de los chicos, Oriente y Occidente, bueno, todos entonces estás en un tránsito de muerte, que esto lo trabajé mucho en el último libro de Clarisa, del Encuentro del Corazón, tomando el cuento de la mujer esqueleto, del ciclo de vida, muerte, vida, ¿no? Entonces, empecé a ser madre de mí. Y empecé a darme la nutrición que necesito, el abrazo que necesito, el baño tibio que necesito. ¿Querés flores que te las regalen? Regálátelas. Fui a comprarme los bombones que me gustan.
empecé a darme, empecé a ser madre de mí. Qué lindo. Entonces Sí. dejó de haber esto de la soledad. Claro, porque vos sos madre de otros, pero no sos madre de vos misma. Qué ¿Viste? bárbaro, porque además hay toda una cuestión, creo que en muchas personas, no solo lo llevo en el ámbito de la pareja, de los hijos, sino de la pareja. Hay un mito, digo un mito, hay una cosa muy instalada de esto de tenés que tener a alguien, tenés que estar con alguien, y no estoy en contra de esto, pero está mucho, me parece mucho en esta generación de mujeres separadas, divorciadas, esta insistencia, uy, búscate un novio, que se viene la vejez. Y, Bueno, por ahí te quieren tanto que te quieren, te quieren con alguien. Siempre la gente te quiere con pero, alguien. Pero a bueno, ver, tal vez la pregunta sería en reflejo. Eso yo lo trabajo también un montón. Lo que el otro te está diciendo es algo que vos tenés que ver. Entonces, no lo podés eh, ver y te lo dice el otro. claro. Entonces es cómo está tu alquimia con el femenino masculino, tu interno, ¿no? O sea, va a haber alguien en la medida en que yo haga o sea, mi femenino y masculino por dentro no estén peleados, no estén en discordancia, eh, ¿no? Es que la derecha y la izquierda estén, ¿no? Y después, otra de las cosas interesantes, estoy conmigo, aprendo a estar conmigo y me abro a la disponibilidad de una pareja. Ahora, después va a venir el siguiente paso, que es estar en pareja, estar acompañando cada uno con sus propósitos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, por eso, antes de llegar ahí hay muchas cosas que hay que ir viendo, ¿no? Y tal vez todas se puedan ir dando en paralelo. Este es un muy buen libro para el tema de la pareja, Al encuentro del corazón, Ajá. porque una de las cosas... ¿Autor No, no, escribió? Mm. es una que escribí yo en base del Ah, cuento de Pinco Lestés de La mujer no esqueleto, lo conozco, que no hay lo algo muy tenía. importante que dice este cuento, Ah, sí, es el último, que lo la tengo anotado gente acá. no lo sabe, por eso tenemos tantos problemas con las parejas y Sí, con los vínculos. claro, Nosotros nos enamoramos y queremos que todo eso permanezca así para siempre. exacto. Pero la luna se esconde y la miel se acaba. Sí, porque nosotros tenemos que meternos en profundidades. Y ahí es cuando Mm, dice en La mujer esqueleto que aparece la muerte en la pareja. Si los amantes o ellos, o puede ser también una situación entre papá y mamá, una situación entre los hijos, una situación con tu hijo, que te está pidiendo que mueras en una condición para abrazar una condición nueva, si estás dispuesta a ese movimiento que es trascender, bueno, ese vínculo va a ir continuando y vas a entrar en el camino del amor. Si no, cerrás la puerta y decís no. claro. Y ahí empieza la batalla. El cuento es porque el pescador va a pescar un pescado muy gordo para alimentarse y pesca a la mujer esqueleto. Y entonces en este momento de la instancia es volver a tirar el esqueleto al mar y te va a volver a pasar que vas a tener que ir de nuevo a alimentarte, va a volver a aparecer en otra relación o en otra situación Claro, con tu hijo, va a volver a aparecer eso más fuerte. Bueno, hasta que la enfrentes. claro, entonces hay algo muy importante en la condición también de la pareja, es que aparezca la muerte y que a través de la muerte podamos encontrarnos, ¿no? Para mí fue un hallazgo encontrar a la muerte, porque se muere ese enamoramiento, ¿no? Ese momento del sapo y la princesa. Claro, Que el sapo no se va porque le dice, flaca, yo necesito que me beses para que yo sea príncipe, o sea, ¿no? claro, Y ella le dice, ni loca te voy a besar, imagínate besarte un sapo. Y tienen que convivir con el no y el sí, ¿no? Porque, y es muy interesante porque tiene que ver con esto, las condiciones, ¿no? Yo te veía tan perfecto y después me mostraste tus imperfecciones. Es una frase final para terminar, porque si hablamos de la pareja podemos estar horas, que sí, dice,
si te quedás con lo peor de mí, es porque me amás. Bueno. Pero es porque yo decido también vivir con lo peor de mí. O sea, yo también me vinculo con lo peor de mí, con mis aspectos putativos, con mis ganas de matarte, con mis ganas de tirar los platos y decirte qué feo que sos. Finalmente, Gabriela, todo tiene que ver con uno mismo. O sea, vos en tu historia o con tus hijos o en las parejas siempre volvemos otra vez a nosotros mismos. Todo te lleva a vos. O sea, exacto. Todo lo que hay afuera es un lindo espejo que te muestra todo de vos. Y vamos a terminar con algo muy lindo que también lo puse en Instagram esta semana, que es lo que yo doy, te doy a vos, es algo mío, ¿no? Uh-huh. Y yo te lo doy a vos. Y voy a empezar a amarte en eso que te doy. Uh-huh. Pero en realidad, como te estoy dando algo mío, te estás tomando algo mío que voy a empezar a ver y amar de vos para mí. ¿Se entendió? Sí. Es otra vez yo conmigo mismo, a través del otro. Y ese es el amor supremo. Maravilloso. Sí, muy linda palabra, pero bueno, ahora volvemos a la realidad. No, tuvimos un momento así como sobrevolando, y ahora vamos a salir, vamos a ver qué nos pasa con el taxista, qué estamos nos pasa escuchando con las sirenas. Sí, pero de la vida es eso. Sí. Es ir en el subte con este sentido de trascendencia. Creo que sí, por ahí pasa. Si no logramos eso, la vida es nada. Iba a decir una mala palabra. Bueno, pero a ver, en argentino básico. Digamos, hay gente que decide pasarla así, sin ver nada, y está bien. Algún día la verá. No es que uno es mejor que otro. Totalmente. Esto también es muy importante, porque a mí me tocó una historia, digamos, que me despertó y estoy comprometida con ese despertar. Si el otro le tocó tal vez peor, pero no despertó, bueno, nada, todo está bien. Dice un curso de milagros, claro. Todos estamos volviendo al Padre. ¿Al Padre? Bueno, al Padre y a la Madre. Seguro, pero viste que ellos toman un poco las figuras cristianas o sí, o pero hay que ponerle, la Madre está pidiendo lugar mucho, sí. Y en Argentina de una manera a los gritos, sí. Sí, no tenemos que... La madre ya hace rato con las apariciones, para la gente cristiana, con las apariciones que ha tenido la Virgen en todos lados, está teniendo en todos lados, sí. Hay algo de lo femenino, de la divinidad, no es ya... ya no es ya no es algo chiquito, ¿no? Sino que es la divinidad del femenino, que tiene que ver con esto de la abundancia, la nutrición, el amor, que está necesitando entrar en todos nosotros. Sí. Maravilloso, Gaby. 1000 gracias. No, por favor.